El análisis de aceleraciones del mecanismo de 4 barras lo vamos a realizar en este caso de nuevo considerando que la entrada de movimiento se da a través de la manivela o eslabón 2 y vamos a considerar que la velocidad angular de entrada es constante, lo cual implica pues que el eslabón 2 no tiene aceleración angular, su aceleración angular es 0. Entonces el propósito del análisis de aceleraciones pues es determinar expresiones para la aceleración angular del eslabón de acople alfa 3 y para la aceleración angular del eslabón de salida alfa 4. Entonces, de nuevo, para ilustrar la metodología, vamos a partir de la ecuación de cierre de circuito del mecanismo de 4 barras, que pues recordemos que nos representa el hecho de que los eslabones del mecanismo permanecen ensamblados para cualquier posición posible del mecanismo. Entonces, la suma o la resultante de los vectores R2 y R3 que nos representan la manivela y el eslabón de acople, pues siempre tiene que ser igual a la suma o la resultante de los vectores R1 y R4 que nos representan el eslabón fijo y el eslabón de salida respectivamente. Entonces, el análisis de aceleraciones se fundamenta en derivar la ecuación de cierre del circuito o diferenciarla una vez más con respecto al tiempo, tomar la segunda derivada de la ecuación de cierre de circuito. Entonces, recordemos que la ecuación de cierre de circuito original, escrita utilizando la representación de los vectores en el plano mediante números complejos, la tenemos de esta manera: R2 e a la i teta 2 más R3 e a la i teta 3 igual a R1 más R4 e a la i teta 4. En el análisis de velocidades derivamos una vez esta ecuación con respecto al tiempo, entonces nos quedó R2 e a la i teta 2 por i omega 2 más R3 e a la i teta 3 por i omega 3 igual a R4 e a la i teta 4 i omega 4. Ya discutimos en el análisis de velocidades que R1 pues en este caso no tiene variación con respecto al tiempo, es el vector que nos representa el eslabón fijo y pues entonces su derivada es 0. Ahora pues necesitamos derivar una vez más con respecto al tiempo esta ecuación. Entonces tenemos para el primer término la derivada con respecto al tiempo pues será R2 por la derivada de e a la i teta 2 con respecto al tiempo, que es e a la i teta 2 por i omega 2. Con este i omega 2 que ya aparece ahí pues nos queda i omega 2 al cuadrado. En este caso no aparecerá el término o la aceleración angular o la derivada de omega 2 correspondiente a la aceleración angular alfa 2, dado que pues estamos considerando que esa velocidad angular es constante, o sea que la aceleración angular es 0. Entonces este primer término derivado con respecto al tiempo nos queda de esta manera. Para este segundo término, entonces tenemos la derivada de un producto, será la derivada del primero por el segundo sin derivada, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces de nuevo nos queda R3, la derivada de e a la i teta 3, pues que es e a la i teta 3 por i omega 3, entonces nos queda i omega 3 al cuadrado, y ahora sí, más R3 e a la i teta 3 por la derivada de i omega 3 con respecto al tiempo, que la derivada de omega 3 pues es la aceleración angular del eslabón 3, alfa 3. Entonces tenemos la derivada de este término igual pues a la derivada de este término a la derecha, que de nuevo pues es la derivada de un producto,
Entonces nos queda R4E a la I teta 4 por I omega 4 cuadrado más R4E a la I teta 4 por I alfa 4. Entonces tenemos la expresión para, habiendo derivado la ecuación de cierre de circuito por segunda vez con respecto al tiempo. Entonces, para obtener la expresión para la aceleración angular alfa 3, pues multiplicamos esta ecuación de cierre, la segunda derivada de la ecuación de cierre de circuito, por E a la menos I teta 4 e igualamos partes reales de ambos lados de la ecuación. Entonces, aquí, para este primer término, nos queda que la parte real, recordemos que I cuadrado es menos 1, entonces nos queda menos R2 omega 2 y la parte real pues será coseno de teta 2 menos teta 4. Algo similar para este término, nos queda entonces menos, que viene del I cuadrado, la unidad imaginaria al cuadrado, que es menos 1, R3 omega 3 cuadrado y la parte real, que es coseno de teta 3 menos teta 4. Para este término entonces tenemos que la unidad imaginaria hace que el coseno de teta 3 corresponda a la parte imaginaria y el menos seno de teta 3 corresponderá a la componente real de todo este término. Entonces nos queda que la parte real de este término será menos, ¿sí? Porque esta unidad imaginaria multiplicada por la unidad imaginaria de I seno de teta 3 menos teta 4, ¿sí? Nos queda menos R3 alfa 3 por, de nuevo, la parte real de este término, vea la I teta 3, que es seno de teta 3 menos teta 4. Y aquí a la derecha, pues nos queda que la parte real corresponde a menos R4 omega 4. Recordemos que estamos multiplicando la ecuación a ambos lados por E a la menos I teta 4. Entonces, este término, E a la I teta 4 por E a la menos I teta 4, pues da 1. Y nos queda entonces que la parte real será I cuadrado, que es menos R4 por omega 4 cuadrado, ¿sí? Este término quedaría correspondiente a la parte imaginaria. Entonces, de aquí, pues habiendo hecho este procedimiento, podemos despejar fácilmente la expresión para la aceleración angular alfa 3 correspondiente al eslabón de acople. Entonces tenemos que alfa 3 será igual a R4 omega 4 cuadrado menos R2 omega 2 cuadrado coseno de teta 2 menos teta 4 menos R3 omega 3 cuadrado coseno de teta 3 menos teta 4, todo dividido entre R3 seno de teta 3 menos teta 4. Entonces, de nuevo, esta es una de las ventajas de realizar el análisis de mecanismos con la representación de vectores en el plano mediante números complejos, que fácilmente podemos despejar las expresiones para las velocidades y aceleraciones que requerimos. Pues recordemos que para llegar a esta etapa correspondiente al análisis de aceleraciones, pues se supone que ya hemos realizado previamente el análisis de posición, o sea que conocemos cómo se comportan teta 3 y teta 4 en función del parámetro de entrada, que es teta 2, y también que hemos realizado el análisis de velocidades y pues conocemos las expresiones o el comportamiento de omega 3 y omega 4 en función de nuevo de teta 2 y pues en este caso la velocidad angular de entrada omega 2 es constante. Para obtener la expresión para la aceleración angular alfa 4 del eslabón
de salida, de una manera análoga a lo que hicimos para alfa 3, pero ya en este caso multiplicamos la ecuación de cierre de circuito derivada una segunda vez por E a la menos I teta 3 y tomamos, igualamos las partes reales de ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda menos R2 E a la I, sí, teta 2 menos teta 3, el I cuadrado nos da el menos 1 por omega 2 cuadrado, y la parte real pues es lo que corresponde o está acompañado por el coseno de teta 2 menos teta 3. Aquí pues tenemos que la parte real de estos dos términos queda que es menos R3 omega 3 cuadrado, ¿sí? E a la I teta 3 por E a la menos I teta 3 pues nos da 1, I cuadrado nos da menos 1, entonces queda que todo este término queda es real, y pues este término todo es imaginario, R3 alfa 3, igual a la parte real de este lado multiplicada por E a la menos I teta 3, que nos queda que es menos R4 omega 4 cuadrado coseno de teta 4 menos teta 3. De nuevo la unidad imaginaria invierte la parte real imaginaria, la parte real pasa a ser el seno de teta 4 menos teta 3, y por esta unidad imaginaria el I seno de teta 4 menos teta 3 por esta unidad imaginaria nos da menos R4 alfa 4 seno de teta 4 menos teta 3, y de nuevo podemos despejar de esta expresión fácilmente alfa 4. Entonces tenemos que la aceleración angular alfa 4 es R3 es igual a R3 omega 3 cuadrado más R2 omega 2 cuadrado coseno de teta 2 menos teta 3 menos R4 omega 4 cuadrado coseno de teta 4 menos teta 3, todo dividido entre R4 seno de teta 4 menos teta 3. De nuevo, si nosotros utilizamos pues estas expresiones, son más fáciles de obtener que haber derivado directamente las expresiones para las velocidades angulares que obtuvimos en el análisis de velocidades. Sin embargo, aunque estas expresiones directamente no son las derivadas de las expresiones para las velocidades angulares, de todas formas, cuando grafiquemos, vamos a ver que el comportamiento que nos describen las aceleraciones angulares pues es lo esperado para la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, la ventaja de esta metodología es que nos permite obtener tanto las velocidades como las aceleraciones de manera más directa, y pues no tenemos que evaluar las derivadas de las expresiones ni de posición ni de velocidad angulares directamente, lo cual algebraicamente pues sería mucho más engorroso, pero podemos confiar que la expresión como tal, cuando la grafiquemos, describirá el comportamiento que se espera de la aceleración, en este caso como derivada de la velocidad. Otro aspecto que debemos recordar es los signos, la convención de signos. En la ilustración de este mecanismo 4 barras, con la convención de ejes que hemos utilizado, el eje real horizontal positivo hacia la derecha y el eje imaginario positivo hacia arriba, teniendo presente que utilizamos un sistema de ejes que sigue la regla de la mano derecha, entonces la convención de signos de nuevo es que en sentido antihorario será positivo y sentido horario será negativo. Entonces esto aplica tanto para el análisis de posición, los ángulos,
teta 3, teta 4, como para el análisis de velocidades y para el análisis de aceleraciones. Entonces, de nuevo, los signos que obtengamos en estas expresiones para un teta 2 dado los interpretamos pues teniendo presente esa convención de la regla de la mano derecha.